Lo que crees saber sobre el primer día de Acción de Gracias es en gran parte un mito. Olvídate del pavo y el pastel de calabaza. La verdad es mucho más compleja y brutal. Para empezar, comían gachas de maíz y anguilas, no pavo ni pastel de calabaza. Es cierto, sin embargo, que el jefe Wampanoag Massasoit logró fomentar la paz entre los peregrinos y su pueblo, pero esa paz no duraría. Medio siglo después, su hijo, conocido como el Rey Felipe, unió a las tribus indígenas en una guerra total contra los colonos de Nueva Inglaterra. Lo que seguiría no fue solo el conflicto más mortífero del período colonial, sino un momento definitorio en una batalla de siglos entre Estados Unidos y los pueblos indígenas. Esto es, tiempos perdidos. Entonces, ¿quién violó primero el espíritu del Tratado Original de Acción de Gracias? Te daré una oportunidad para adivinar. Sé que es difícil. La segunda generación de colonos ingleses ya no se contentaba con practicar su religión en privado o comerciar para sobrevivir. Su población estaba explotando sin control. Querían tierra, mucha tierra, y estaban desarrollando todo un marco legal para legitimar su apropiación descarada. Hasta este momento, el jefe Massasoit había mantenido una relación muy diplomática con los colonos, pero a medida que pasaban las décadas, los ingleses continuamente ponían a prueba los límites de los tratados y finalmente los rompían por completo. Aquí es donde entra en escena el hijo del jefe Massasoit, el rey Felipe. Su nombre Wampanoag era Metacom, pero su padre animó a dos de sus hijos a adoptar nombres ingleses como señal de respeto por las costumbres inglesas. Así se convirtió en Felipe. Massasoit murió en 1661, cuando Metacom tenía unos 23 años. Su hijo mayor, Wamsuta, conocido por los ingleses como Alexander, se convirtió en jefe de los Wampanoag, pero aquí es donde las cosas se ponen realmente turbias. Después de ser convocado a Plymouth, Alexander murió misteriosamente. Muchos Wampanoag sospecharon que fue envenenado. Las relaciones, antes armoniosas, se volvían más frías cada día. Cuando Felipe se convirtió en jefe tras la muerte de su hermano, inicialmente continuó el enfoque diplomático de su padre, pero los colonos seguían presionándole. Para la década de 1670, el ganado de los colonos estaba destruyendo los cultivos Wampanoag. Reclamaban tierras mediante compras dudosas, y los tribunales de Plymouth estaban afirmando jurisdicción sobre los asuntos indígenas. En esencia, actuaban como si fueran los dueños del lugar. En 1667, Plymouth estableció otro asentamiento en tierras indígenas. En lugar de luchar, Felipe negoció un pago aceptado por la tierra, pero en silencio estaba llegando a un punto de ruptura. Usó el dinero de la venta para comprar armas, preparándose para lo que pudiera venir, como si las cosas no estuvieran ya lo suficientemente tensas. En 1675, un tribunal colonial condenó a muerte a 3 hombres Wampanoag y los ejecutó su supuesto crimen: asesinar a un converso indígena cristiano que había estado espiando al rey Felipe para los colonos. Este incidente puso de manifiesto una creciente fractura en ese momento. Algunos indígenas se estaban convirtiendo al cristianismo y pasaban mucho tiempo con los colonos, y no siempre eran leales a sus comunidades originales. Recuerda esto, será importante más adelante. Para los Wampanoag, la ejecución de 3 de los suyos fue la gota que colmó el vaso. Los Wampanoag tenían sus propios sistemas de ley y orden, su propia forma de castigar las transgresiones. ¿De verdad creían los colonos que podían simplemente secuestrar a su gente y ejecutarlos sin consecuencias? Felipe llegó a su límite. Creía que la coexistencia ya no era posible. La subyugación total de los pueblos indígenas era inevitable a menos que se resistieran. Por supuesto, esta guerra era evitable. Incluso el Parlamento inglés advirtió a los colonos que no apoyarían una guerra y les aconsejó que practicaran la moderación,
ya que parecía una molestia innecesaria. Pero, en una señal temprana de lo que estaba por venir, los colonos decidieron operar, digamos, independientemente de Gran Bretaña. Sentían que podían manejar esta pequeña rebelión por su cuenta. ¿Qué tan difícil podría ser? Felipe comprendió la importancia de construir alianzas entre las tribus, algo que nunca se había logrado a esta escala contra los agresores coloniales. Su coalición finalmente reunió a las tribus Wampanoag, Nipmuc, Podunk, Narragansett, Nashaway y Wabanaki, forjando una alianza que se extendió por toda Nueva Inglaterra. En junio de 1675, los guerreros Wampanoag atacaron su primer asentamiento, marcando el inicio oficial de lo que se conocería como la Guerra del Rey Felipe. Para el invierno, los colonos vivían con un terror genuino. Las fuerzas de Felipe habían atacado más de una docena de asentamientos coloniales en toda Nueva Inglaterra. En marzo de 1676, incendiaron Providence, Rhode Island, hasta los cimientos. Lo que más asustaba a los colonos era la sofisticación militar de las fuerzas de Felipe. Los guerreros indígenas emplearon tácticas de guerrilla para las que los ingleses, entrenados en la guerra de estilo europeo, estaban completamente desprevenidos. Los guerreros indígenas eran tiradores superiores, que habían crecido cazando con armas de precisión como arcos y flechas, lanzas, tomahawks y mazas de guerra. El entrenamiento de la milicia inglesa se centraba en disparar grandes andanadas indiscriminadamente, no en alcanzar objetivos precisos. Así que, si bien los colonos fueron quienes trajeron las armas al Nuevo Mundo, las fuerzas del rey Felipe ya eran mucho mejores usándolas. Las fuerzas indígenas aparecían, atacaban, y luego desaparecían cruzando ríos después de destruir los puentes tras de sí, dejando a los colonos varados mientras los indígenas se burlaban de ellos desde la orilla lejana, como se burló un guerrero indígena de los ingleses. Siempre se mantienen amontonados, así que es tan fácil golpearlos como golpear una casa. La batalla de Bloody Brook demostró perfectamente tanto la brillantez táctica indígena como la excesiva confianza inglesa. Según la historia, durante la batalla, un grupo de colonos caminaba por el bosque cuando se detuvieron, dejaron sus armas y empezaron a recoger uvas. Literalmente, no me lo estoy inventando. Fueron emboscados y masacrados por unos 700 guerreros indígenas que esperaban al acecho. La guerra del rey Felipe fue el conflicto más mortífero del período colonial en términos del porcentaje de poblaciones que murieron. Tasas de bajas de esta magnitud no se volverían a ver hasta la Guerra Civil estadounidense, y durante una buena parte de ella, los colonos estaban sufriendo la mayoría de las bajas. Si querían seguir vivos y permanecer en Nueva Inglaterra, los colonos necesitaban organizarse. Basta de fallar cada disparo, basta de amontonarse a cielo abierto y basta de detenerse a buscar dulces. Y si Felipe iba a coordinarse entre tribus, ellos también necesitaban coordinarse entre colonias. El invierno de 1675 marcó el punto de inflexión. Las fuerzas inglesas de Massachusetts y Connecticut finalmente se pusieron de acuerdo y atacaron un fuerte indígena. Los guerreros estaban en otro lugar y los colonos masacraron a un montón de mujeres, niños, ancianos y heridos. Pero lo que fue claramente una atrocidad, incluso para los estándares de la época, dio a los ingleses el impulso para seguir luchando. También evolucionaron. ¿Recuerdas a los conversos indígenas cristianos de antes? Pues los ingleses sí, y les pidieron ayuda. Los comandantes coloniales comenzaron a desplegar unidades mixtas que combinaban soldados coloniales con aliados indígenas que entendían el terreno y las tácticas de guerrilla. Los resultados fueron dramáticos. Como dijo un ministro puritano, donde se emplean indios ha habido el mayor éxito, si no el único. Para el verano de 1676, las fuerzas de Felipe estaban agotadas y dispersas. Luego llegó la tragedia personal. El tío de Felipe fue asesinado y su esposa y su joven hijo fueron capturados y vendidos como esclavos.
La propia valentía y determinación de Felipe habían sido la columna vertebral de esta lucha. La pérdida fue devastadora no solo para él, sino para la causa. Un ejército colonial mixto rastreó a Felipe hasta Mount Hope, su fortaleza ancestral. La colina, desde la que su padre Massasoit había reinado cuando recibió a los peregrinos, sería ahora el lugar donde Felipe haría su última resistencia. Al amanecer del 12 de agosto de 1676, los colonos atacaron el campamento. Felipe tomó su arma y rodó por la ladera hacia el pantano, donde esperaban 2 colonos, un inglés, cuya arma falló, sin comentarios, y un converso indígena cristiano que disparó 2 balas a través del corazón de Felipe. La muerte del rey Felipe marcó el fin de la guerra, pero también el fin de cualquier pretensión de coexistencia. Atrás quedaron los días de los puestos comerciales cooperativos de Massasoit y las comidas compartidas. En su lugar hubo sospecha mutua y dominación unilateral. El cuerpo de Felipe fue descuartizado. Su cabeza fue cortada y montada en una pica en Plymouth, donde permaneció durante más de 20 años, como trofeo y brutal advertencia a los pueblos indígenas, para que no se rebelaran contra el statu quo colonial. El fin de la guerra desató una violencia generalizada contra los pueblos indígenas en toda Nueva Inglaterra. Los colonos lanzaron ataques no provocados contra aldeas indígenas, utilizando la guerra del rey Felipe como justificación para ataques preventivos. Lo que una vez fue una guerra, ahora se convirtió en un genocidio. Como resultado de esta violencia sostenida, el poder político y militar indígena fue casi extinguido de los aproximadamente 18,000 indígenas que vivían en Nueva Inglaterra antes del conflicto. Aproximadamente el 40% fueron asesinados, esclavizados o forzados a huir. Varias tribus, incluyendo los Wampanoag, fueron casi completamente aniquiladas, y los colonos no solo estaban cometiendo un genocidio, a través de él, estaban forjando una nueva identidad compartida, una identidad americana. La experiencia compartida de la acción coordinada entre colonias dio a estos colonos la confianza de que podían gobernarse a sí mismos, librar sus propias guerras y tomar sus propias decisiones sobre la expansión. Primero habían derrotado y luego aterrorizado a los pueblos indígenas, en gran parte sin ayuda de Inglaterra, y a veces en contra de los deseos ingleses de moderación. Exactamente un siglo después, los revolucionarios americanos utilizarían el espectro del rey Felipe para criticar a las autoridades británicas como un mal similar. Esta propaganda faltó completamente al respeto a los innumerables pueblos indígenas, entre ellos los Wampanoag, que lucharon por la causa patriota. No fue hasta una generación después de la Revolución que escritores como Washington Irving y James Fenimore Cooper comenzaron a hablar de Felipe y los Wampanoag como patriotas. Pero esos cambios de tono no trajeron de vuelta las pérdidas ni la tierra. La guerra del rey Felipe fue una lucha decidida de los pueblos indígenas para defender su soberanía. Aunque lucharon valientemente y estuvieron muy cerca de ganar, la pena por perder fue alta. Siglos de opresión brutal que continúa hasta el día de hoy. La identidad estadounidense se forjó en el crisol del genocidio indígena. Y parte del mito fundacional de la nación es que este proyecto estaba completo, que los estadounidenses se habían convertido en estadounidenses al reclamar el nuevo mundo a sus antiguos habitantes. Hoy en día, la presencia de los pueblos indígenas es con demasiada frecuencia olvidada y negada, al igual que su historia de resistencia. Pero esa historia merece ser contada. Y el rey Felipe merece ser recordado por lo que fue, el primer héroe de la Guerra de Independencia de América. ¿Qué piensas cuando escuchas identidad estadounidense? Cuéntanos en los comentarios. Hasta la próxima.